Bien, muy buenos días de nuevo. Vamos a comenzar la conferencia inaugural, el impacto social y feminista en la inteligencia artificial. Para ello tengo el gusto de presentar a mi colega y compañera Mariluz Rodríguez Fernández, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha sido docente en universidades españolas como Valladolid, Carlos III, universidades europeas, y también ha realizado estancias en Estados Unidos y en Italia. Tiene un extensísimo currículum que quiero resumirles. Es autora de más de un centenar de publicaciones relacionadas con el empleo, las relaciones laborales. Sus últimos libros son, desde luego, de las investigaciones más avanzadas y más innovadoras en plataformas digitales y mercado de trabajo, humanos y robot, empleo y condiciones de trabajo en la era tecnológica, y tecnología y trabajo, el impacto de la revolución digital en los derechos laborales y la protección social. Se le considera una de las mayores expertas en materia de trabajo en la economía de plataformas. Ha trabajado como especialista senior en instituciones de mercado de trabajo en la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, en Ginebra. Está condecorada con la Real Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. Ella no es la primera vez que interviene en la Escuela de Pensamiento Feminista, y además creo que se desarrolló en otra ocasión en Albacete, aquí en esta sede, la Escuela de Pensamiento Feminista, y en la cual ella participó como ponente. Y además me gustaría salirme un poquito del guión y señalar que Mariluz ha desempeñado importantes cargos. No solamente ha desarrollado docencia, investigación, transferencia, intercambio de conocimientos, sino también en Mariluz se aúna un perfil que quiero destacar aquí. Ha sido consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, consejera de Trabajo y Empleo en el Gobierno de Barreda, y también quiero señalar que ha sido secretaria de Estado de Empleo en el Gobierno de España, y creo que es digno de señalar aquí. Yo le quiero agradecer especialmente su visita aquí, su presencia aquí, muy agradecida, porque creo que vamos a aprender todos con esta conferencia inaugural, sobre todo introductoria, ¿no?, sobre el impacto social que va a producir la inteligencia artificial en el feminismo, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé si se me escucha. Bueno, antes de nada, buenos días a todas y a todos. Estoy muy emocionada. Muchas gracias, María José, por la presentación y por haberme invitado a esta 10ª Escuela de Pensamiento Feminista. Muchas gracias a la cátedra que diriges por haberme invitado. Es verdad que no es la primera vez que estoy en la Escuela de Pensamiento Feminista. El Google, que todo lo sabe, me acaba de decir que estuve en la 3ª Escuela de Pensamiento Feminista siendo entonces consejera de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha, y luego tuve la fortuna también de estar en la 6ª Escuela de Pensamiento Feminista hablando del impacto de la crisis económica sobre las mujeres. Así que me siento muy emocionada, me siento muy agradecida y, sobre todo, me siento muy cómoda porque hay tantas personas en el auditorio que forman parte de mi vida, que forman parte de un tiempo muy importante de mi vida, que me ha gustado mucho volver a veros, que sigáis aquí en defensa de la igualdad de las mujeres, que es la defensa de la democracia y que es la defensa de una ciudadanía mejor. Así que estoy muy emocionada de estar aquí. Voy a hablar de máquinas, pero voy a hablar de máquinas desde una perspectiva humana, o voy a intentar hablar de máquinas desde una perspectiva humana. El título era un título que, cuando hablé con María José, era un título muy complejo, porque tiene impacto social, impacto feminista de la inteligencia artificial. Lo que voy a presentaros es un trabajo que está en construcción y que tiene más preguntas que respuestas, pero que espero que de alguna forma, con el debate entre todas nosotras, entre todos nosotros, seamos capaces de empezar a poner las primeras piedras sobre este tema. Digo primeras piedras porque, fijaros, si entráis en la ley, una de las leyes para mí más importantes en materia de derechos digitales, que fue la primera pauta en nuestro país que habló de derechos digitales fundamentales, que es la Ley 3/2018
es una ley orgánica de protección de datos y derechos digitales básicos, y entráis en Google y ponéis, cuando estáis analizando esta ley, ponéis la palabra algoritmo o inteligencia artificial, veréis que no está. Y esa ley es de diciembre del año 2018 y estamos a la altura de noviembre del año 2023. Es decir, solo han pasado 5 años y en estos hace 5 años no hablábamos de inteligencia artificial y de algoritmos todavía. Y era la primera ley que hablaba de derechos digitales y de una forma muy importante. Se reconocían derechos digitales básicos como el derecho a la desconexión o el refuerzo del derecho a la protección de datos y el derecho a la intimidad. Pero no se reconocía, no se hablaba en absoluto de algoritmos. 5 años después, la palabra algoritmo y la palabra inteligencia artificial está por doquier en nuestras conversaciones, pero precisamente por la novedad del tema tengo más preguntas, os lo confieso, más preguntas que respuestas sobre la materia. Para no razonar en el vacío, porque creo que es importante, recuerdo que estuve en unas jornadas maravillosas de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, donde había unos ponentes que estaban empezando a hablar de estos temas, y hubo una profesora que yo la tengo mucho aprecio y que además es muy conocida de esta casa, que es Carolina Martínez Moreno, levantó la mano y dijo, bueno, vale, pero ¿de qué estamos hablando si en España no hay empresas con inteligencia artificial? Si la mayor parte de las empresas de nuestro país no utilizan inteligencia artificial. Y precisamente me puse sobre la pista para deciros, bueno, yo he titulado esta slide, que no sé si veis, para no razonar en el vacío. Uso los últimos datos de la encuesta sobre el uso de TICs, que son las del primer trimestre del 2023, y ahí nos dice, hay 2 datos que son muy relevantes. Primer dato, que el 9,5% de las empresas del país ya utilizan inteligencia artificial. Pero cuando descomponemos esa situación, vemos que la inteligencia artificial se utiliza fundamentalmente, como podéis ver en la parte de arriba, en las empresas de 250 trabajadores o más, es decir, en las grandes empresas, donde más del 40% de las empresas grandes del país ya utilizan inteligencia artificial. Y en la segunda gráfica podéis ver que la mayor parte de las empresas que utilizan inteligencia artificial están en el sector de los servicios, cosa también natural, aseguradora, bancaria. Todo ese tipo de empresas ya utilizan inteligencia artificial. ¿Esto va a parar? No. Esto solamente es el principio. Primero, por 2 cuestiones básicas, porque nuestro plan de resiliencia, el plan de resiliencia y muchas palabras más del Gobierno de España, va a invertir más de el 20% del dinero de los fondos Next Generation en avance digital, y el avance digital trae consigo en este momento el avance del dato y el avance del algoritmo, así que avanzará también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y porque, como os digo ahí en esta slide, en España Digital 2026, que son nuestros retos para los próximos años, el Gobierno del país ha comprometido con la Unión Europea que en el 2026 el 25% de las empresas utilizarán ya Big Data e inteligencia artificial. Con lo cual, esto no ha hecho más que empezar. ChatGPT nos ha traído al debate aquí encima de la mesa, pero esto no ha hecho más que empezar. Algunas ideas previas que quería compartir con vosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos utilizando, y esto la que mejor lo dice es Jaume Palasí, estamos utilizando un lenguaje antropomórfico, es decir, estamos utilizando un lenguaje para referirnos a las personas y, sin embargo, no nos estamos refiriendo a las personas, nos estamos refiriendo a las máquinas. Esto es muy importante que lo sepamos, igual que cuando hablamos de robots, que hay robots que no tienen forma humana y hay robots que sí lo tienen, y lo marcamos y decimos los robots no deberían tener forma humana, deberíamos restringir las formas de los robots. Aquí pasa lo mismo, estamos utilizando categorías eminentemente humanas para hablar sobre lo que hacen las máquinas. Entonces, por eso os proponía que esta definición de Jaume Palasí, en un informe súper reciente del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, donde dice que cuando hablamos de inteligencia artificial es un intento de delegar racionalidad a objetos o crear máquinas con cualidades humanas o habilidades humanas como son, y de esta palabra voy a volver a hablar, aprender, reaccionar o actuar. Creo que deberíamos tener en cuenta esto, que estamos utilizando un lenguaje de humanos para referirnos a las máquinas.
porque son máquinas, y esto lo voy a ir subrayando todo el tiempo, como hace mi amigo José María Lasalle cuando habla de estos temas, son máquinas, aunque nosotros utilicemos una terminología que les da una pátina humana. Bien, como todos sabéis, voy a utilizar todo el tiempo algoritmo e inteligencia artificial de forma indistinta, pero técnicamente no son lo mismo. El algoritmo es la fórmula computacional. Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial es porque el algoritmo está aprendiendo, porque aprende al mismo tiempo que soluciona palabras. Es ahí cuando situamos la noción de inteligencia artificial. Son elementos distintos, yo los voy a utilizar al mismo tiempo de forma indistinta, pero quería marcarlo. ¿Y por qué aprende? ¿Por qué podemos decir que un algoritmo aprende? Y aquí hay otro libro que voy a ir marcando todo el tiempo, que es el de Armas de Destrucción Matemática del año ya 2018 de O'Neill, donde nos dice que podemos decir que los algoritmos aprenden porque encuentran patrones y los relacionan con resultados. Y ya pone un ejemplo muy simple. Dice que los humanos somos capaces de hacer esto de forma casi instantánea. Ponemos un dedo en una vela, nos quemamos y a partir de ese momento sabemos que la vela quema. Las máquinas no lo hacen de forma tan instantánea. Necesitan millones de datos para poder llegar a esa misma conclusión. Pero la situación es que hoy, a día de hoy, y lo ha dicho muy bien la decana de esta facultad cuando estaba empezando estas jornadas, a día de hoy los datos disponibles son ingentes. Tenemos cantidades ingentes de datos disponibles ya y además tenemos algo que antes no teníamos, que es una capacidad computacional ingente o casi ingente para tratar esos datos. Así que necesitan muchos más datos que nosotros, en ese sentido las máquinas son un poco más tontas que los humanos, pero los datos ya están y la capacidad computacional sí. Esta es una slide que a mí me gusta mucho y que ayer compartí ya en Twitter porque me parecía que un poco va a resumir mi intervención sobre algunas ideas sobre discriminación algorítmica. Como bien sabéis, Safiya Noble la llama opresión algorítmica porque estaba analizando sobre todo el impacto de los algoritmos ya en el año 2018 sobre la sociedad racionalizada, la sociedad racializada de los Estados Unidos. Primero, esto es algo que yo siempre digo cuando hablo de tecnología y llevo hablando de tecnología desde el año 2017, no al determinismo tecnológico, no, también podríamos hablar del no al posibilismo tecnológico. Es decir, somos los humanos los que tenemos que decidir dónde queremos utilizar los algoritmos y para qué queremos utilizar los algoritmos. El hecho de que existan algoritmos, que se programen algoritmos y que se puedan utilizar en muchos espacios de la vida y de la sociedad no significa que debamos ir detrás de ellos, sino que tengamos un debate y una reflexión como sociedad sobre dónde se utilizan los algoritmos, para qué se utilizan los algoritmos y como luego también diré, y en qué espacios no deberían utilizarse en la toma de decisiones algoritmos, porque ya tenemos ejemplos de la propuesta de ley europea de inteligencia artificial, donde ya hay espacios que restringen a la utilización de algoritmos porque son de un riesgo inaceptable para la sociedad. Este es otro tema. No hay una realidad... Esto estaba leyendo y esta frase salió así y dije, esta la quiero compartir. No hay una realidad analógica libre de discriminaciones y una realidad algorítmica llena de discriminaciones, porque los algoritmos no son seres vivos. Y lo que hacen es que nos exhiben las discriminaciones que ya existen en la sociedad. Y esto es muy importante. Luego vamos a ver cómo esto se reproduce y se cronifica. Pero esto es muy importante decirlo, porque de hecho las mujeres, si hablamos desde la perspectiva feminista, pero también las personas racializadas, las personas con discapacidad o las personas con bajo nivel socioeconómico, siempre han sufrido discriminaciones. Lo que hacen los algoritmos es magnificar, expresar la historia de las discriminaciones ya existentes. No hay una realidad analógica buena y una realidad algorítmica mala. La realidad algorítmica exhibe las discriminaciones que están presentes en la realidad analógica. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, no toda la responsabilidad es de los algoritmos, porque hay una parte de la responsabilidad de lo que hacen los algoritmos que es una responsabilidad de la sociedad, que sigan existiendo discriminaciones en la sociedad que luego los algoritmos exhiben. Esta yo creo que es una buena palabra, nos muestran y a lo mejor ahora nos damos más cuenta de que existen. Lo que sucede hoy, y este es el otro elemento, es que los algoritmos incluyen esas discriminaciones y las presentan como verdades técnicas inapelables, porque son verdades técnicas, lo ha decidido objetivamente un proceso matemático,
y las ocultan, las discriminaciones. Hacen mucho más difícil que antes que podamos saber si existen esas discriminaciones, porque las ocultan bajo una verdad técnica. Esto es un programa matemático y, sobre todo, las ocultan bajo una realidad de la propiedad industrial del algoritmo. Cuando después me refiero al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, veremos que la representación de los trabajadores tiene derecho a obtener información sobre el algoritmo, pero no sobre el código fuente. ¿Por qué no sobre el código fuente? Porque el código fuente está protegido por la propiedad intelectual o el secreto industrial. Esto hace muchísimo más complejo llegar hasta la discriminación del algoritmo. No es que no pueda llegarse, pero la oculta a través de una verdad técnica que se presenta como una verdad objetiva y matemática, y al mismo tiempo la protege con la propiedad intelectual o el secreto industrial para que no podamos apenas entrar para saber si efectivamente se está produciendo una discriminación. ¿Y dónde habitan esas discriminaciones en el algoritmo? Y aquí no tengo royalties sobre el tema, el único copyright que veis aquí es el mío, pero hay dos libros que me gustaría recomendar, que son dos libros que a mí me han ayudado mucho a conocer un poco más qué pasa en materia de algoritmos y mujeres. Uno es del año 2020, La mujer invisible, de una inglesa, Caroline Criado, que habla de la invisibilidad de las mujeres en los datos. Voy a volver sobre este tema. Y el otro es el de Armas de destrucción matemática, que ya citaba antes, de O'Neill, que es una matemática que nos alerta sobre cómo se programan y cómo se tratan los datos. Y estos son los dos elementos que yo voy a tratar. ¿Dónde pueden estar los sesgos? Voy a hablar mejor de sesgos que discriminaciones. En los datos, en la programación y, sobre todo, algo que casi nunca tenemos en cuenta, en las concepciones, en las ideas, desde la que se observa la realidad que se inserta en el programa matemático. Voy a empezar por los datos. También lo decía María José en la presentación de las jornadas, lo decía también la decana de esta facultad. Existe todavía una fuerte asimetría en los datos que nutren los algoritmos. ¿Por qué? Porque existe una brecha de datos en relación, sobre todo, con las mujeres en general. O se capturan menos datos de mujeres, no se capturan los mismos datos de mujeres, o se capturan sin desagregar los datos. Y, por lo tanto, no tenemos visibilidad en los datos. Y ya cuando llegamos a las mujeres racializadas, a las personas con discapacidad o con bajo nivel socioeconómico, apenas tenemos datos para poder nutrir, yo hablo de nutrir o alimentar los algoritmos. No solamente es un problema de pocos datos, sabemos cómo se produce un infarto de miocardio en los hombres, pero el otro día una comisaria de policía contaba cuáles eran los síntomas de un infarto de miocardio en las mujeres, y no eran los mismos, pero no los tenemos localizados porque solo hemos localizado y capturado datos de un patrón, y este es el segundo elemento. El patrón que ha servido para capturar datos que nutren, por millones que nutren los algoritmos, ha sido el patrón del hombre blanco, si queremos hablar de todas las características. Con lo cual, no solamente tenemos datos de mujeres, los tenemos porque el patrón que hemos utilizado para capturar datos no es el de las mujeres, es el del hombre, fundamentalmente el del hombre. ¿Qué efectos produce? Y también se hablaba antes de esta conclusión. Si los datos de las mujeres no se tienen en cuenta cuando se nutren los algoritmos, y estoy hablando solo de datos, las decisiones per se van a ser sesgadas. ¿Por qué? Porque van solamente a esa verdad matemática, va a expresar solamente una parte de visión del mundo, que es la parte de los datos que la ha nutrido, que los datos son de los hombres o fundamentalmente de los hombres. Voy a poner un ejemplo que lo he traído Lo busqué el otro día. A ver un ejemplo de ahora, para que nadie piense que estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hoy. Estos datos acaban de salir hace relativamente poco. Son de octubre, han salido en octubre del 2023. Son datos sobre la tasa de abandono prematuro del año 2022 en nuestro país. Tenéis en la parte de aquí, es el titular de la nota de prensa del Ministerio. La tasa de abandono educativo se mantiene estable, con un 13,9% en 2022. Ministerio, fuente. Tenéis arriba el teletipo de Europa Press, la tasa de abandono escolar
Aumenta por primera vez, bueno, ya sabéis que las diferencias entre las fuentes, si son gubernamentales o no gubernamentales, para los titulares y para los twitters son muy importantes. Entonces, la tasa de abandono escolar aumenta por primera vez tras 13 años y se sitúa en el 13,9%. No podéis verlo bien porque está bajito, pero os cuento qué pone en esa tabla. Además del titular se pone la tabla de abandono prematuro. Realmente el abandono prematuro, y ahora la que se tiene que poner las gafas y no política soy yo, el abandono prematuro en los hombres prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel, en un 16, era un 16,7 y ahora está en un 16,5. Lo que ha incrementado la tasa de abandono prematuro en el año 2022, de 9 y pico a 11 y pico, ha sido el abandono prematuro de las chicas. Ahí no lo dice, nunca se tiene en cuenta, no se tiene. Primero, el dato que se da es el dato sin desagregar. No hubo una noticia con dato desagregado para que dijera los hombres tienen per se más tasa de abandono prematuro que las mujeres, cosa que es verdad y ha sido siempre verdad. Se está achicando, pero ha sido siempre verdad. Pero no dice, ahí no dice que la pequeña décima que se ha aumentado la tasa de abandono prematuro en nuestro sistema no viene de los hombres en esta ocasión, viene de las mujeres. Antes era un 9 y pico y se ha subido casi 2 puntos porcentuales. ¿Por qué? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque los titulares de prensa son los titulares de prensa de datos sin desagregar y menos mal que no hemos tenido un titular de prensa de decir la tasa de abandono escolar de los hombres se ha mantenido, porque hubiera sido lo habitual en las tasas, en las noticias. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que si no se tiene en cuenta esta realidad, no vamos a estudiar esta realidad, ni con algoritmos ni sin él. Y antes, a lo mejor, podíamos echarle un vistazo, pero el algoritmo no lo podemos echar un vistazo porque, vuelvo a decir, es una realidad opaca, protegida por las normas del secreto industrial. Sigo hablando de datos. No solamente tenemos pocos datos, sino que además, como todavía no predicen el futuro, eso hay que tenerlo en cuenta. Hacen predicciones para el futuro. Mira ahí Francisco Avendaño y me dice que sí, no predicen el futuro, hacen predicciones para el futuro, pero hacen esas predicciones para el futuro, esos patrones para el futuro desde el pasado, se nutren de los datos existentes y los datos existentes no son datos que no se han producido, son datos del pasado. Y en muchos datos del pasado de los que beben los algoritmos hay discriminaciones, se cronifican discriminaciones que están en los datos del pasado. Anda, que no ha cambiado nuestra realidad de Castilla-La Mancha entre hombres y mujeres y de nuestro país y en general de la incorporación de mujeres a ciertos puestos directivos o de la incorporación de mujeres a ciertas profesiones. Ha cambiado mucho esa realidad, pero si los datos que nutren los algoritmos son los datos del pasado, cuando estén tomando decisiones para el futuro, reflejarán una sociedad pasada. Dirán que las mujeres no se han incorporado todavía en empresas de automoción, porque los datos que tengan son los datos de antes, y efectivamente antes no había mujeres en las empresas de automoción. Dirán que las mujeres no tienen propensión a ascender, pero eso era antes, no en el futuro. ¿Por qué dirán que las mujeres, que es lo que le pasó al algoritmo de Amazon, uno de los algoritmos de Amazon que le tuvieron que retirar, por qué dirá que las mujeres no tienen propensión a ascender? Porque está mirando los datos del pasado. Y en el pasado, efectivamente, las mujeres, y hoy todavía, tienen dificultades para ascender. Y si numéricamente miramos cuántos hombres ascienden y cuántas mujeres ascienden, seguiremos viendo que antes más, pero ahora también ascienden mucho más hombres que mujeres. Si se nutren de datos del pasado, no están en el presente, están cronificando lo que pasaba antes. Y este es un elemento que hay que tener en cuenta. También hay un elemento que tener en cuenta son los proxies que se utilizan, es decir, los datos que se utilizan como alternativa a otros datos. Voy a poner un ejemplo que ya existe en nuestro país. El acuerdo colectivo de Justit, de la plataforma Justit, prohíbe que la empresa, la plataforma, utilice los datos de sexo de la persona que trabaja. No se pueden saber si es mujer u hombre, por utilizar esta fórmula binaria que me vais a perdonar, pero ahora me sirve mejor para explicarme lo que quiero decir. Bueno, no lo permite, está prohibido ese dato. Pero el proxy es un dato que es como correlativo. Se utilizan correlaciones de datos. Imaginaros que en lugar de utilizar el sexo de la persona, utiliza como proxy el número de permisos por cuidado de familiares que han utilizado los trabajadores. ¿Entendéis el proxy? Y entendéis que si utiliza el sexo
habrá probablemente discriminación, pero si utiliza el dato que le correlaciona, habrá la misma discriminación. Así que hay que tener cuidado no solo con los datos que se utilizan, sino con los proxies. En Estados Unidos se ha denunciado una y otra vez que no se utiliza la raza de la persona, pero se utiliza el código postal, que está vinculado a la raza, con lo cual entendéis que hay que tener no solamente miradas sobre los datos, que además son del pasado, sino también sobre los proxies. Y a veces hay pocos datos, o hay de una realidad que hay menos datos. Hay que tener cuidado de dónde se extraen los datos que faltan, porque los datos son caros, a veces no son baratos obtener los datos, y hay una especie de tendencia a capturar los datos de donde ya se tienen, minar los datos de donde ya existen. Donde ya existen es en Internet, todos somos prosumidores, no hay ninguna, creo, que esté aquí, ni ninguno que nos esté escuchando que no sea prosumidor, esa famosa frase que nos define a todos en la red, que somos consumidores en la red, pero somos productores en la red porque estamos produciendo datos, datos que se comercializan y que se obtienen beneficios muy importantes. Bueno, pero el acceso a la red no es igual para hombres y mujeres. Hay muchos países en los que las mujeres no acceden en igualdad de condiciones a la red, de forma que si se minan los datos de Internet va a haber desigualdades, y hay regiones del planeta que no tienen el mismo acceso que otras a Internet, con lo cual si se utilizan datos de Internet estarán sesgados, y si se capturan más datos de donde ya están los polos de captura de datos, esto hará que haya una mayor supervisión sobre las personas que ya están sometidas a captura de datos. Es decir, que hay que tener ahí cuidado, una especie de campana que anuncie que si se minan datos de donde ya se están minando, las personas que están sometidas a capturas de datos tendrán todavía una mayor supervisión, una mayor vigilancia para capturar todavía más datos. Hay tesis sobre qué son los datos que no voy a abordar, pero si queréis luego los abordo, sobre si se tiene que pagar o no se tiene que pagar sobre los datos, con los datos, pero esto lo abordo después. ¿Es necesaria una solución estadística? Sí, que hubiera más datos de mujeres y que estuvieran desagregados, por supuesto, pero las expertas en esta materia alertan sobre que no entendamos o que no comprendamos o que no pensemos que la justicia estadística viene únicamente de tener más datos de mujeres. Es mejor tener más datos de mujeres, es mejor tener más datos desagregados, pero también y especialmente, y esta es una idea que todo el tiempo voy a ir enunciando, es necesario una comprensión del contexto y la lógica de poder donde se producen los datos. Entonces, justicia algorítmica, justicia estadística no significa solo tener más datos de mujeres, sino comprender el contexto de poder donde se utilizan los datos de los hombres y de las mujeres. Este es un tema sobre el que voy a volver. Bueno, esta me gustaría que la vierais. Acabo de hablar de datos, este es el mundo de la programación. Este es el otro elemento, el mundo de la programación. Estas dos gráficas son fotografías del Artificial Intelligence Index Report del 2023, es decir, del último. Mide este gráfico, el que tenéis aquí, mide los PhD, es decir, las personas que están haciendo el doctorado en inteligencia artificial, hombres y mujeres. La línea de arriba son hombres, la línea de abajo son las mujeres. Estamos ahí formando el futuro de la inteligencia, de la ciencia de la inteligencia artificial, mayoritariamente, como veis, masculina. La gráfica más el extremo es también del índice de inteligencia artificial del 2023, que es de la Universidad de Stanford, como sabéis. Ahí lo que mide es cuántas personas son contratadas por las facultades para desarrollar, y las universidades para desarrollar inteligencia artificial. La línea de encima está casi en el 70%, son varones, la línea de abajo está en torno al 30%, son mujeres. Estas son las personas que hoy están contratadas por las universidades haciendo inteligencia artificial. Este es otro gráfico que quería compartir con vosotros. El de más acá, que todavía sigue refiriéndose a al Artificial Intelligence Talent Report. Esta es de 2020, son datos de 2020, son publicaciones. Estos son publicaciones sobre inteligencia artificial. La línea de arriba, que está en torno al 90%, son las publicaciones de los hombres sobre inteligencia artificial. La línea de abajo
de las publicaciones de las mujeres. Con esto quiero decir que el mundo de la programación, de la inteligencia artificial, tanto la gente que se está formando como la gente que se está trabajando en él, es un mundo muy masculino, por decirlo de alguna manera. No porque lo diga yo, ni porque lo veamos en las películas. Estos son datos estadísticos y evidencias estadísticas de que el mundo sigue siendo un mundo muy masculino. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género en el 2021 ha medido cuántas mujeres se dedican en Europa a la inteligencia artificial. En este momento, en la Unión Europea y en el Reino Unido, solamente el 16% de personas especialistas en inteligencia artificial son mujeres, el 16%. ¿Qué pasa en España? En España, como bien sabéis, medimos cuántas personas tenemos, no tenemos una estadística sobre inteligencia artificial, pero sí sobre especialistas en tecnología. El cuadro que tenéis aquí es el cuadro DESI 2022, es decir, el índice que utiliza la Unión Europea para medir el avance de la tecnología en cada uno de los países. Este es el de 2022 porque a partir del 2023 han cambiado las metodologías, pero sobre todo han cambiado el formato. Bien, en el 2022 solamente el 19% de los especialistas y especialistas mujeres en TICs eran mujeres. El 19%. En el último índice, que es el del Digital Country Report de 2023, hemos bajado al 18%. O sea, no hemos mejorado, hemos bajado. Es verdad que es un punto porcentual, pero hemos bajado en el 2023. Solamente el 18% de las especialistas y especialistas en TIC son mujeres. Y este es un dato del que hablaba nuestra vicerrectora de Emprendimiento y Empleo, que yo creo que debemos compartir porque este es un dato muy, muy importante. Estos son los últimos datos consolidados del Sistema de Información Universitaria de España sobre disciplinas STEM, física, matemáticas, ingeniería e informática. Y es que me dan ganas de levantarme para que lo veáis mejor y lo voy a hacer. Perdón por si salgo del cuadro, pero luego volveré al cuadro. Estos son los últimos datos de estudiantes, chicas y chicos, de física, matemáticas, ingeniería e informática. Y quiero que os fijéis en estos dos cuadros. En total, las mujeres representan el 26,9%, el 27% del total de estudiantes activos. En informática, las mujeres representan el 14,9% de estudiantes activos. Es decir, las mujeres, y además este cuadro es una radiografía fija, pero como bien sabéis he estado trabajando en estos temas más tiempo y tengo radiografías ya de movimiento, no solamente del stock, sino de los flujos. No vamos a más, vamos a menos. Y habría que pensar por qué las mujeres estudian menos estudios STEM. Cuidado, yo soy de las que piensan, y lo diré después, que los algoritmos tienen que estar nutridos y tienen que estar realizados, y se ha dicho antes también, por equipos pluridisciplinares. Yo soy de las que piensan que las humanidades siguen siendo esenciales en el mundo de la era digital, también en la programación algorítmica y especialmente en la programación algorítmica. Es decir, que yo defienda a continuación que tenemos un problema porque no tenemos chicas en las disciplinas STEM y, por lo tanto, el mundo de la programación del presente y el del futuro puede seguir siendo masculino, no significa que yo crea que todas nuestras chicas, que todas nuestras jóvenes tengan que estudiar disciplinas STEM, ¿de acuerdo? Porque creo que los equipos deben ser pluridisciplinares, pero es verdad que tenemos un porcentaje especialmente bajo de chicas estudiando disciplinas que tienen que ver con la era digital en general y con la programación en particular. Basta con ir a Indra, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real está enfrente de Indra, y basta con ir un día a la cafetería de la propia Facultad de Derecho, que es donde ellos y ellas desayunan, para darse cuenta que hay muy pocas mujeres también en nuestro país en el mundo de la programación. ¿Basta con que hubiera más mujeres? Esta es mi pregunta. Pues no basta. Es importantísimo, pero no basta con que haya más mujeres. ¿Por qué? Primero porque el sector tiene unos estereotipos masculinos muy, muy marcados. En las películas se ve, y yo creo que las películas muchas veces marcan los estereotipos. Estos que os voy a decir son de Estados Unidos, pero no creo que sean diferentes, como ya os digo, en nuestro país. La mayoría, como vemos, son hombres, proceden de las mismas universidades,
son jóvenes y tienen una ambición profesional muy importante. De hecho, cuando nosotros estuvimos estudiando a los jóvenes en otro proyecto en las empresas de tecnología, veíamos que los intereses ya no eran los mismos que los de nuestros padres y madres trabajando. Para ellos, su carrera profesional estaba incluso por delante del salario. Entonces, son jóvenes muy ambiciosos. Hay un importante abandono de mujeres cuando entran en la carrera, y estos datos también son datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Entre 0 y 2 años de antigüedad hay un 20% de mujeres programando. Entre 10 o más años de antigüedad solo quedan un 12% de mujeres programando. Es decir, que hay un importante abandono cuando están en el sector. Y las mujeres tienden a reproducir los estereotipos masculinos del sector. ¿Por qué? Porque para ser brillante, el sesgo de la brillantez, para ser brillante en el sector, tienes que reproducir el sesgo mayoritario del sector. Así que no basta con que haya mujeres, porque las mujeres que hay reproducen el sesgo masculino. Así que o se cambia el estereotipo masculino, o se cambia el estereotipo, o las mujeres que entran son mujeres que reproducen lo que ven. Donde fueres, haz lo que vieres, decía mi abuela. Bueno, pues algo parecido está sucediendo allí. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y también, esto es un tema contra el debate, ¿no? Yo misma caigo en este debate. Dice, no, es un tema de competencias digitales, es un tema de desinterés. No, no es un tema solo de desinterés o de competencias digitales. Es un tema de que está demostrado con evidencias científicas que cuando un sector empieza a revalorizarse social y económicamente, empieza a masculinizarse también. Y por eso no es solamente empieza a masculinizarse, por eso también, porque el sector de la programación, lo sabéis todas, empezó siendo femenino, en cuanto se revalorizó el sector, se transformó en un sector casi masculino. Y esto nos debe hacer pocos datos de mujeres, un mundo de programación eminentemente masculino, y este es el de las ideas desde las que se observa la realidad, que este es quizá el más importante, con lo importante que sean los otros. Aquí vuelvo a utilizar algo que dice West, o que dice, que ya sabéis que West trabaja en el Instituto de Inteligencia Artificial de Nueva York, o también las ideas de Jaume Palasí, que son ideas similares, donde ellas sostienen que, claro, la programación clasifica automáticamente, clasifica, y en el momento que clasificas a las personas, hay personas que no obedecen al patrón de la clasificación y esas personas ya son desviadas, entre 1.300 comillas, porque no se ajustan al patrón que estás utilizando para clasificar a las personas para una determinada cuestión, para darles un crédito, para concederles un ascenso, para que tengan derecho a un subsidio. Vas a utilizar un patrón y hay personas que no se van a adaptar al patrón, y por eso muchas especialistas en esta materia hablan de que per se produce sesgo, porque quien no se adapta al patrón utilizado ya es una persona que está fuera del parámetro de la decisión. Existen puntos ciegos en los algoritmos, puntos que no ven los algoritmos. Estos puntos ciegos no son un problema matemático, son opciones de valor, opciones ideológicas. ¿Qué se introduce en el patrón? ¿Qué no se introduce? Es un elemento que se tiene que decidir. Tiene que decidirlo alguien. ¿Qué va a medir? ¿Qué variables van a integrar el algoritmo y qué peso van a tener? Alguien lo tiene que decidir. Y cuando se deciden unas variables y un peso, se está optando desde el universo de los valores. ¿Cuál es el problema? Es que los valores que se utilizan, y esta es lo más importante, siguen siendo eminentemente los valores masculinos. Son valores que están ahí y que están haciendo que el dato que se utiliza y la forma de tratar el dato responda a valores eminentemente masculinos. Pondré un ejemplo que creo que viene del mundo del trabajo y que creo que todo el mundo entenderá. Se puede utilizar para medir a una persona en el trabajo el número de horas extraordinarias que realiza. Se puede utilizar la disponibilidad horaria que tiene, o se puede utilizar el número de permisos, vuelvo otra vez, por cuidado de personas que ha utilizado. ¿A qué se da más valor para elegir a una persona? En función de quien entienda el valor más importante,
mirará el algoritmo desde ese valor. Si está mirando desde una visión masculina, probablemente dará mucho más valor a el valor de la disponibilidad horaria y la realización de horas extraordinarias. Pero cuando vamos a la estadística, la disponibilidad horaria y la realización de horas extraordinarias es un sesgo muy masculino. Si se mirara de otra manera, probablemente se pudiera dar más valor a las personas que tienen más afecto, más propensión a los cuidados. Pero esa es una visión muy femenina que no se da habitualmente a los algoritmos. Por esto es importante tener en cuenta el contexto de poder, por eso es importante tener en cuenta la lógica de poder que está mirando los datos, que está mirando cuáles son los datos que son importantes medir y los pesos que tienen cada uno de esos datos en la decisión algorítmica. Y aquí una primera propuesta que ha salido una y otra vez y que creo que debemos volver sobre ella. Hay que diversificar los equipos que elaboran los modelos para que las visiones plurales se incorporen a los modelos. No puede ser solo un mundo de la programación científico-matemático, tiene que haber una pluralidad de miradas cuando se realizan los modelos y después, y otra vez, una vez más, antes de empezar a tener un modelo que tome decisiones, hay que evaluar, y esto lo diré otra vez después, evaluar el contexto de poder donde se va a introducir el modelo, porque si el contexto de poder donde se introduce el modelo está sesgado, toma datos de ese contexto sesgados, reproducirá en sus decisiones sesgadas. Voy a utilizar mis últimos 5 minutos para hablar de lo mío, que es el trabajo. En el fondo, lo mío es el trabajo. La ponencia posterior va a ser de una de las mayores expertas en esta materia, sobre el impacto de la decisión algorítmica en el trabajo. Pero yo quería mirar esos impactos también con perspectiva de género. Cada vez hay un mayor desarrollo de la dirección algorítmica. Esta va a ser solamente una entrada, luego dejaremos que nos expliquen muchísimo mejor este tipo de cuestiones. Cada vez hay un mayor desarrollo de dirección algorítmica en el trabajo, en las plataformas, que es mi mundo, como bien sabéis, desde el año 2017, que escribí una cosa que se llama Uber, que se titulaba Uber somos todos, y a partir de ahí, pues yo no sé qué hice, pero me encasillé en el tema de las plataformas digitales. Ahí está claramente instalada. Es genética la dirección algorítmica y, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras de las plataformas son los que más conocen de la interacción máquina-humano, porque la plataforma es puro algoritmo, se gestiona algorítmicamente, no tiene cuerpo, tiene solo algoritmo que la gestiona, pero hay dirección algorítmica mucho más allá de las plataformas y normalmente contemplamos los laboralistas la dirección algorítmica en 3 espacios: la dirección del trabajo, la evaluación del trabajo y la disciplina en el trabajo. Bien, en una reflexión más amplia, yo creo que esto tiene impacto sobre la valoración, como decía, el desempeño del trabajo, el automatismo, la toma de decisiones, algo que a mí me importa mucho y que no voy a explicar, salvo que saliera en el debate, la asimetría de información y el efecto disciplinante que tienen los algoritmos, un efecto disciplinante que ya hubieran querido los mandos intermedios de las empresas fordistas. Discriminación, y también produce un efecto de automatización, no sabía cómo llamarlo, atomización, comodificación y causalización del trabajo. Creo que eso es lo que mejor lo explica. No voy a explicarlo solamente en los términos que el impacto que tienen, si lo miro, si a esos impactos laborales los miro con perspectiva de mujeres. Valoración mediante algoritmos del desempeño del trabajo. Esto, a ver, lo que hacen los algoritmos es ser capaces de medir en tiempo real cómo se desempeña el trabajo. Cuánto tiempo, de qué forma, cuántas piezas, si estamos hablando de un conductor o conductora, si ha cumplido o no las reglas de tráfico, si ha tenido más o menos paradas. Es decir, el algoritmo es capaz, la supervisión al que se somete para la evaluación del trabajo es prácticamente en tiempo real y continua. Hay algunos ejemplos de trabajadores y trabajadoras de hoteles que dicen: los clientes son el infierno, porque creen que les están observando continuamente. ¿Por qué dicen que son los clientes y no el empresario? Porque todas estas observaciones de los clientes nutren después ratings y rankings que utilizan los propios algoritmos, que están ahí
y que a veces también se nutren de información de los propios mandos intermedios que todavía existen en las empresas. Es decir, todo esto nutre el algoritmo para evaluar a las personas, y cuando las evalúa tiene consecuencias. Primero, porque probablemente que tenga más o menos trabajo dependerá de la evaluación, probablemente que tenga más o menos ingresos dependerá de la evaluación, y probablemente que siga o no trabajando dependerá de la evaluación. Esto es lo que nos jugamos. Vamos a verlo desde perspectiva de género. Algunas plataformas permiten a los clientes elegir a la persona que va a prestar el servicio, y algunos clientes, cuando ven que la persona que les va a prestar el servicio es una mujer o es una persona racializada, no quieren, eligen otro u otra prestadores de servicios. Primer elemento. Segundo elemento, imaginaros si la evaluación de clientes no puede encerrar sesgos de género. Es decir, quien te evalúa desde fuera te está evaluando conforme a sus propios criterios sociales, y te puede evaluar diciendo: esta señora no sabe conducir. Esto es muy burdo, hay veces que es mucho más sofisticado, pero entendéis, la evaluación encierra un elemento de valoración social. Si hay sesgos en la sociedad, habrá sesgos en las evaluaciones de la sociedad, que nutrirán el algoritmo que tomará la decisión sobre cuánto trabajo me corresponde. Después, si me autoevalúo para un algoritmo de perfil, de perfilado, de currículum, que se utilizan mucho, nosotras mismas nos autoevaluamos de acuerdo con concepciones sociales. Muchas de nosotras, no digo todas, pero muchas nos evaluamos conforme a concepciones sociales. Mirad, en las plataformas vimos que las mujeres pujan, en las plataformas online pujan por las tareas de menos valor económico. La única explicación posible de esa puja de menos valor económico es que a veces las mujeres creen, después de siglos de discriminación, que su trabajo tiene menos valor que el de los varones. Nos autoevaluamos también con sesgo social. Si nos autoevaluamos en un currículum con sesgo social y decimos: no sé si estaré preparada para este puesto de trabajo, el algoritmo dirá: la mayoría de las mujeres dicen que no están preparadas para este puesto de trabajo. ¿Entendéis? Y luego, ¿qué parámetros se utilizan para esta evaluación? Porque la valía no es un dato objetivo. La valía es un dato social, y la valía está muy marcada por patrones de género, por patrones masculinos. ¿Qué es lo que añade valor? ¿Esto es objetivo, lo que añade valor? ¿O lo miramos también con concepciones sociales? Daros cuenta que el algoritmo va a decir quién es el que vale para un ascenso, quién es el que vale para el trabajo, quién es el que vale para no ser despedido. Entonces, la valía es un dato subjetivo. Y aquí hay un elemento que quería poneros una pregunta para la reflexión. Habitualmente se dice que las mujeres tienen una mayor dosis de trabajo sin que exista conflicto, no le gusta trabajar en zona de conflicto, y por otra parte tiene una mayor exigencia sobre sí misma que le hace pensar que a lo mejor no está demasiado preparada para lo que está haciendo. Esto, si se evalúa desde cánones de la psicología, dice: las mujeres son muy buenas para trabajar en equipo, porque tienden a no haber conflictos por esa situación que tienen. Si se mide a los varones, normalmente se dice: los varones tienen un menor problema de un neurotismo y un mayor problema de narcisismo, es decir, se creen capaces para desarrollar lo que están haciendo, y se cuestionan menos, si queréis utilizarlo así, pero al mismo tiempo tienen mayor capacidad para trabajar en situación de conflicto, y por lo tanto se considera que tienen mayor capacidad de liderazgo. Pensemos cuál será el parámetro que se utilizará y cuál será el valor que se dará al parámetro para que haya un ascenso. Pensémoslo. Interiormente, interioricemos. Y eso nos dirá que efectivamente la valía no es objetiva. Para unas y unos la valía será quien sea capaz de trabajar sin conflicto en un equipo, y por lo tanto es una característica que se achaca a las mujeres. Para otros, para ser un CEO se necesita capacidad de liderazgo, y por lo tanto no cuestionar en ningún momento mi capacidad y ser capaz de trabajar en el conflicto más extremo. Pensemos, esto es un elemento de valor, y esto es la valoración que nutre los algoritmos, y que por lo tanto en la evaluación del desempeño puede efectivamente sesgar totalmente la decisión. Y termino ya, porque son y 54.
No hablar de discriminación porque de esta sí que sabemos, de esta sí sabemos. Lo único, marcar en discriminación que no vale, por decirlo de una forma un tanto poco académica, no vale con decir que la decisión la ha tomado un algoritmo y que, por lo tanto, el algoritmo, la persona que se vale de la utilización del algoritmo no es responsable de lo que haga el algoritmo. Y esto tengo que decirlo. Hay una moda entre mis colegas de hablar de tu jefe es un algoritmo, que para un Twitter está muy bien, porque efectivamente visibiliza qué está sucediendo en la realidad, donde cada vez más los algoritmos toman decisiones que tienen que ver con el trabajo. ¿De acuerdo? Pero esto no puede oscurecer ni confundir sobre quién es el responsable de la toma de decisiones que se hacen mediante algoritmos. Repito, el algoritmo es una máquina, como lo fue el telar en su día, y la persona responsable de la toma de decisiones no es un algoritmo objetivo, una verdad matemática que se presenta como inapelable. Y si esa verdad matemática que se presenta como inapelable produce discriminaciones, hay que combatirlas con las herramientas jurídicas que conocemos, que son la lucha contra la discriminación directa a través del algoritmo. Es muy difícil, discriminación directa, pero sobre todo la lucha contra la discriminación indirecta, que es la que va a estar más presente en la decisión algorítmica. Y ahora hablo ya de la última slide, de lo que yo llamo atomización, comodificación y causalización del trabajo, que tiene muchísimas implicaciones para el mundo del trabajo que no voy a referir, porque lo que permite la realidad técnica de hoy es fragmentar el trabajo, eso ya lo sabíamos, situar el trabajo en cualquier localización del mundo y coordinarlo, eso también lo sabíamos, eso es la plataforma de trabajo, descorporeizar las empresas, atomizar, si queréis, el capitalismo, esto ya lo sabíamos. Bueno, pues ahora lo vamos a sumar a que el algoritmo permite hacer un matching en tiempo real de la oferta y la demanda de trabajo. Sumadlo. Un matching en tiempo real. Sabe dónde hay que estar en cualquier momento, dónde tiene que estar la fuerza de trabajo y por cuánto tiempo se tiene que utilizar la fuerza de trabajo. Esto es lo que yo llamo la comodificación de la fuerza de trabajo, es decir, solo necesito la milésima parte del tiempo que vas a utilizar para realizar la tarea o para estar en el tiempo que necesito que estés. Esto es lo que yo llamo la comodificación del trabajo, la compra del trabajo, el trabajo estrictamente necesario para el momento estrictamente necesario. Tesco en Inglaterra lo tiene. A través de la aplicación informática sabes que ese día me toca ir a el gran almacén de el otro lado de Londres y me toca ir de 5 a 7, porque es ahí donde tengo que estar, porque es ahí donde se va a producir la demanda. El algoritmo permite saber siempre dónde se produce el matching entre oferta y demanda. Con lo cual, te puede fragmentar el tiempo. Esto es un just-in-time de personas. Un just-in-time de personas. Te necesito 2 horas en el otro lado de Londres. Y esto tiene un impacto de género muy importante porque hace muy difícil la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. La hace muy compleja porque te sitúa el trabajo, te compra el trabajo y te lo sitúa allí donde se necesita. El algoritmo permite hacer esto y hace muy difícil la conciliación. Y digo de las mujeres, y traía estos datos, los busqué ayer para traerlos los últimos, son datos del Instituto de las Mujeres, mis últimos datos de hoy. El 88% de las personas que tienen una excedencia por cuidado de hijos o hijas son mujeres. El 79% de las personas con excedencia por cuidado de familiares son mujeres, son los últimos datos del Instituto de las Mujeres. Y esta es última EPA, este último es de la encuesta de población activa, el 94% de las personas que trabajan a tiempo parcial por cuidado de menores son mujeres. Si son las mujeres las que mayoritariamente concilian, el desbarate, por decirlo de alguna manera, de la conciliación que supone la comodificación que permiten los algoritmos y la coordinación algorítmica va a afectar fundamentalmente a las mujeres. Termino, porque son y 59, y hay que terminar. No es que no tengamos reglas, que mirar, solamente deciros las reglas que tenemos y son muchas, las que mi querida María Luisa Balaguer llama tareas para el feminismo jurídico, que tenemos también que hacer. Pero solo si somos conscientes de que existe el riesgo podemos hacer estas tareas. Y lo que he intentado en estas pinceladas que he preparado para vosotras y vosotros, porque no las había trabajado antes, están trabajadas para vosotras y vosotros, es, como bien decía María José Romero,
cuando presentaba esta 10ª Escuela de Pensamiento Feminista, es poner ya el ojo, poner la atención, también nos llamaba a ello la vicerrectora, poner la atención sobre que nos están presentando como verdades matemáticas inapelables, cubiertas por secreto industrial, los sesgos de siempre. Pero antes podíamos reaccionar frente a ellos. Ahora pueden cronificarse y ampliarse porque es mucho más complejo reaccionar frente a los algoritmos porque son, con todo, mucho más opacos que la conducta humana. Nada más, muchas gracias. Bueno, vale, por favor, me voy a sentir avergonzada. Que no vale porque todo el mundo sabe que estoy en casa, que juego en casa, así que no. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Mariluz. No tengo que dar mayores calificativos a tu brillantísima exposición. Tenemos unos breves minutos para intervenciones ante esta extensísima, ¿no?, y contextualizada intervención sobre la inteligencia artificial y sobre todo el impacto social que ha sido más allá. Yo tengo una pregunta, una gran curiosidad. Es decir, en el ámbito de la Unión Europea, porque además es que me ha surgido de tu exposición. En el ámbito de la Unión Europea me da la sensación que hemos empezado la casa por el tejado con la propuesta de una directiva en materia de responsabilidad extracontractual de la inteligencia artificial, pero falta por abordar todo lo de la inteligencia artificial. Falta por abordar la delimitación de los contenidos. Falta por abordar lo que creo que es imprescindible, que es la diversidad de los equipos de trabajo que llevarán a cabo la implementación del algoritmo a través del uso y a veces abuso de los cuantiosos datos que va a implicar la inteligencia artificial. Pero es más, la inteligencia artificial no solamente comporta el algoritmo, va a comportar la robotización que tú has estudiado bien, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber si realmente esta directiva, esta propuesta de directiva que de octubre del 2022 va a ocupar o preocupar a los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de su implantación, de su aplicación en el ordenamiento europeo, la responsabilidad cuando hay un margen, ¿no?, para abrir legislativamente o controlar toda esta materia que tú has hablado tan extensamente. Bueno, la verdad es que en esta materia la Unión Europea también hay que tener en cuenta, yo creo, muchas cosas, pero la Unión Europea se bate en el modelo con otros dos modelos que existen en el mundo. Bueno, voy a decir esto salvo que ayer hayan cambiado las cosas, ahora diré por qué ayer. En el mundo está el modelo europeo, es un modelo de protección, es un modelo más, digamos, que da una mayor protección, porque el modelo del Reglamento General de Protección de Datos, que ya habría una brecha en datos importante, ya tenía un modelo de protección de datos, pero se tiene que batir en un mundo global, de competencia global, donde Europa, la Unión Europea, no tiene grandes empresas en el top 10 de las empresas multinacionales en materia de inteligencia artificial o en general en las grandes plataformas. Se tiene que batir con dos modelos que son completamente distintos, con los que compite el de China y el de Estados Unidos. Digo que a lo mejor ayer cambiaron las cosas porque, como yo creo que decía la vicerrectora, ayer y hoy hay una reunión en Londres donde parece que va a salir un acuerdo, en donde también está China, que es muy importante que esté China y Estados Unidos, para una inteligencia artificial responsable y confiable, y a lo mejor ahí lima esta situación. Pero entonces también la Unión Europea tiene que competir y hace que la Unión Europea vaya y venga. Pero yo creo que la Unión Europea tiene, aparte de la importantísima responsabilidad sobre datos, tiene algo que si sale bien nos va a abrir un camino que en este momento sería muy importante abrir. Tiene en marcha, que parece que se puede aprobar a finales de este año,
lo que se llama el proyecto de ley de inteligencia artificial europea, que es un reglamento, como fue en su momento el reglamento de datos. En esta propuesta de ley, que yo traía también en mis slides, hay dos elementos que yo creo que son buenos, con independencia de que hay muchísimas críticas. Mi colega Aida Ponce de León es súper crítica con la propuesta y estamos trabajando sobre ella, pero yo creo que hay dos elementos que son buenos. Primero, que toda la inteligencia artificial que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy aquí, con la dirección algorítmica, se considera una inteligencia artificial de alto riesgo y, por lo tanto, sometida a criterios específicos de valoración y comprobación. Eso es importante, que no se la considere una mera inteligencia artificial que puede utilizarse sin riesgo es importante. Y después, cuando está hablando de los datos, para mí es importante el artículo 10 de la propuesta de ley europea de inteligencia artificial, porque, uno, ordena que los datos de entrenamiento de los algoritmos, primero, tengan una disponibilidad, segundo, sean analizados para evitar sesgos, y esto es muy importante, que lo diga la propia ley, y en tercer lugar dice que si se producen sesgos deben establecerse parámetros para evitar el sesgo. Bueno, esto es importante. Y luego, más adelante, en el artículo 10.4 dice que la evaluación de los datos debe hacerse a lo largo de la vida, del ciclo vital del algoritmo o del sistema de inteligencia artificial, y debe hacerse, y en esto coinciden todas las expertas y expertos, debe hacerse en el contexto de poder donde se introduce el algoritmo. Es decir, no es lo mismo introducir un algoritmo en una empresa donde la simetría de poder entre una parte y la otra es evidente, es nuestra asignatura, nosotros explicamos el derecho del trabajo con base en esa simetría de poder, o para tomar decisiones sobre subvenciones de personas que tienen problemas económicos donde la simetría de poder es evidente. Entonces, lo que dice esta ley europea, esta propuesta de ley europea de inteligencia artificial, es que todo eso debe estar medido. Ahora, es una propuesta, todavía es solo una propuesta. No sabemos si finalmente en diciembre se aprobará o no se aprobará. Entonces, es verdad que es menor la protección, pero por otra parte hay que situarlo en un contexto global donde la Unión Europea no tiene ni una sola empresa en el top 5 de las grandes empresas tecnológicas y quiere tener empresas de inteligencia artificial. Bien. Pues muchísimas gracias. El ponente de la segunda intervención está ahí. Si no hay ninguna consulta más, pues vamos a pasar sin solución de continuidad a Aurora Galán como presentadora y directora de esta mesa, y a Nicolás García Rivas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar a Nicolás, que ya estaba mirando.